Muy buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a ver una parábola que se encuentra en Lucas 16, del versículo 1 al 13. En esta parábola Jesús le sirve para advertirnos sobre el mal uso de las riquezas. Esto afectaba de una forma muy especial a los fariseos, que eran muy apegados a ellas. Ellos amaban grandemente la riqueza. Para ellos el que tenía riqueza era un hombre bendecido por Dios. Los pobres no lo eran. Aquí vamos a hablar de un mayordomo, o sea, un administrador, un trabajador, un siervo, pero un siervo que era malo, y vamos a hablar de su incorrecto comportamiento. Hoy se ha de considerar que este amo, este mal administrador, es elogiado. Al alabarlo, se alaba al administrador malo, aunque en realidad él es un truán, pero sorprendentemente es muy sagaz. Ahora, la alabanza no es al hecho de ser un delincuente, sino a la forma astuta de su comportamiento. Bueno, vamos a tomar las Biblias, hermanos, me van a acompañar, vamos a leer Lucas 16, 1 al 13, y lo vamos a hacer como siempre, alternadamente, ustedes me van a ayudar. Lucas 16, 1 al 13, dice así la bendita palabra de Dios. ¿Ya la tienen? Amén. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Ustedes? Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavar? No puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a casa, uno de los deudores de su amo dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Todos, hermanos? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice, acompáñame en el versículo 8, dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Pueden sentarse, hermanos. Esta parábola, hermanos, termina con una enseñanza que es referente a los fariseos en cuanto a las burlas que estos hacían de la enseñanza
que hacía nuestro Señor Jesús referente a esta parábola. Pero les dice, les hace notar sus risas burlonas, les hace notar la burla o el desdén con que tratan a Jesús referente a la enseñanza que les acaba de dar. Pero les dice, hace notar sus risas hipócritas y burlescas, y que pueden causar cierto afecto en los hombres. Es decir, tú frente al hombre puedes quedar muy bien, pero dice, el corazón de ellos está abierto a los ojos de Dios, a quien no podemos engañar. O sea, de él nadie va a escapar. Vamos al centro de esta enseñanza, leíamos el versículo 8, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta parábola, hermanos, representa un pequeño detallito. Es un poco difícil de explicar, precisamente por este versículo, porque se alaba a un administrador truán, a un administrador malo, a un administrador que estaba robando de los bienes de su amo. Entonces vamos a empezar. Dice, había un hombre rico. Esto, hermanos, es literal por las deudas que aquí se manejan. Son deudas cuantiosas, no son deudas chiquitas, son deudas muy cuantiosas. Entonces se habla literalmente de un hombre que era muy potentado, que tenía mucha riqueza. Dice, y tenía, por esta causa tenía un mayordomo, es decir, un administrador, un trabajador, un siervo que le servía, que le ayudaba en sus finanzas, en sus cosas personales, en el manejo de sus riquezas. Pudiera ser un administrador. Entonces dice, este mayordomo, este hombre rico que tenía este mayordomo, dice, este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Disipador en este contexto viene a ser una persona como derrochadora, despilfarradora. El punto es que no eran bienes de él, o sea, no eran bienes del administrador, eran bienes de su amo. Y él, más sin embargo, con esta fortuna, con esta riqueza que le fue depositada en confianza por su amo, despilfarraba, malusaba, malversaba estos bienes. Entonces el rico, el potentado, llega a su oído, dice, ¿sabes qué? Tu administrador te está engañando, te está haciendo daño, está disipando, está derrochando tus bienes. Entonces el amo va y le dice a su mayordomo, dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? O sea, fue acusado. El amo inmediatamente va con su administrador y le dice, ¿qué es esto que he oído acerca de ti? Dice, dame cuenta, o sea, dame cuentas de mis bienes, dame cuenta del encargo, dame cuenta de la confianza que yo deposité en ti, porque he oído que me estás defraudando. Entrégame cuentas. Dice, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Es decir, lo estaba despidiendo. Era un despido absoluto, O sea, no había vuelta de hoja. Mas sin embargo le dice, entrégame cuentas porque te deposité, te di mi confianza, te deposité mis bienes y sé que tú estás despilfarrándolos. Y quiero que me entregues cuentas. Entonces, versículo 3 dice, entonces el mayordomo dijo para sí, vean esto, dice, ¿qué haré? O sea, él está pensando en sí, para adentro, ¿verdad? Dice, ¿qué haré? Ya me cacharon, ya se dieron cuenta, ya mi amo se dio cuenta que estoy despilfarrando sus bienes, ya se dio cuenta que estoy haciendo mal uso del encargo, de la confianza que mi amo me depositó. Dice, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía, o sea, me va a quitar mi empleo, me va a quitar el encargo que él depositó en mí. Y piensa para sí, cavar, o sea, agricultor, campesino, dice, no puedo. Esto me da la idea que probablemente esa persona pudiera ser una persona ya grande de edad. Dice, cavar, no puedo. Mendigar, dice, no, me da vergüenza. O sea, él empezó a reflexionar, ¿qué voy a hacer ahora que me quede yo sin empleo? 4, dice, ya sé lo que haré. O sea, veamos la imaginación de esta persona, veamos el criterio de esta persona, veamos con qué manera se conduce esta persona, que en lugar, ¿verdad?, como siempre,
de pedir perdón al Señor, a su amo en este caso, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Él pensaba en su futuro, hermanos, él pensaba en su bienestar, él pensaba en su seguridad, en su bienestar a futuro, como todos nosotros lo hacemos. Y hoy vamos a entender que esto es incorrecto. Vamos a entender el manejo de las riquezas, pero ¿de cuáles? De las que habla Jesús. Porque nosotros nos movemos en la riqueza material y pensamos para sí, para hacernos de un futuro que nos favorezca, para hacernos de un futuro que sea próspero para nosotros, pensando siempre en nuestro bienestar. Y aquí es totalmente diferente, porque estamos en el plano espiritual. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco esto. Entonces dice, ¿qué haré? Dice, ¿qué haré? Porque me va a ser quitado mi empleo. Dice, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Pero fíjense a quién se estaba refiriendo, me reciban en sus casas. Él estaba pensando, porque así lo relata, así lo testimonia esa escritura. Dice, hay deudores del amo, y él pensó, voy a hacer para que estos me reciban. O sea, mi amo me va a correr, ya esto es definitivo. Eso lo entendió él. Él comprende que había fallado. Pero dice, voy a proyectar de tal manera que ahora estos me acojan, me reciban, me den, probablemente pensando, ¿verdad?, me den nuevamente empleo ellos. Vamos a ver qué hace. Llamando a cada uno, o sea, ¿quién? El mayordomo, servidor, administrador malo, dice, llamando a cada uno de los deudores de su amo, o sea, él ya se le había notificado, él ya se le había dicho, ya no eres mi mayordomo. Pero vean en qué manera esta persona se conduce. Decía yo, lejos de ir a pedir perdón, lejos de ir a decirle al amo, ¿sabes qué? Pues sí, hice esto, ¿qué hacemos, no? No, dice, voy a ver qué hago, dice, y se le ocurre. Dice, llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dice al primero, le dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Lo manda a traer, o va a verlo, platica con él, y de pronto le dice, oye, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, tengo la equivalencia de esta tabla. Pero hermanos, es una espantosa fortuna, es una cantidad muy fuerte. Y le dice, por eso decía, es un rico, o sea, es literal, es una persona muy poderosa, una persona pudiente, una persona que sí tiene riqueza. Y dice, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta. Observen esto, toma tu cuenta, le dice, siéntate, pronto, dice, y escribe 50. O sea, tú. No lo estaba haciendo él. Le dice al deudor, toma, escribe 50. No sé, un convenio, un trato, un contrato, lo que ellos hacían para plasmar la deuda que ellos ahí tenían. Y le dice, pon 50. Vamos a considerar al deudor, dice, oye, qué generoso, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Dice, 50, no, si te lo firmo. ¿A dónde? Aquí, en el contrato que tú tenías con mi amo. Y le dice, pon 50. Estamos suponiendo que el deudor pensaba, ¿verdad? Esto es del amo. O sea, él nunca pensó, esto viene de él. Esto viene del amo. Mas sin embargo, él dice, bueno, me voy a ganar a para que me reciba en su casa. O sea, él estaba pensando a futuro. Él siempre asegurando su porvenir. Dice, después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y le dijo, 100 medidas de trigo. También en equivalencias, hermano, esto equivale a una gran fortuna también. Y le dice también lo mismo, él piensa para sí lo mismo, dice, toma tu cuenta, o sea, otra vez, tú. O sea, yo no. Es decir, en el momento que el amo se diera cuenta, ¿qué iba a decir? Oye, pero ahí ni mi letra está, o sea, yo no fui. Entonces dice, toma tu cuenta y escribe 80. Entonces le está perdonando una cuantiosa fortuna, pero está otra vez accediendo a la fortuna, a los bienes del amo, no a las de él, ni eran sus deudores. O sea, seguía malversando, seguía haciendo fraude, porque ese es un fraude. Entonces, 8. Este es el versículo, hermanos, que es un tanto difícil a veces de explicar, porque muchos teólogos creen
o dan a entender que aquí habla Jesús. Y es Jesús quien alaba esta fechoría. Pero no es así. Ahorita lo vamos a comprender. Dice, y alabó el amo al mayordomo. ¿Quién habla? El amo. ¿Quién relata? Jesús. Es una parábola que el Señor Jesús da a sus discípulos. Entonces le dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Sagazmente, hermanos, quiere decir con mucha inteligencia, con mucha sabiduría. Pero en este contexto, Dios no va a alabar obviamente la sagacidad para ganancia ilícita. En este contexto, sagazmente significa moverse con mucha inteligencia dentro del mundo de las tinieblas, dentro de lo malo, dentro, o sea, como hijo de Satanás. Entonces dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Por qué? Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Este versículo, hermanos, es el núcleo de la parábola. ¿Por qué? En labios de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esto era un profundo dolor que Él sintió de ver cómo el ser malo, cómo el mundano, cómo el hombre del mundo es sagaz, es más sagaz para moverse, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes. Carlos Slim, hombre rico, poderoso, muy, muy rico. Él no necesitó a Dios para hacer dinero. O sea, la riqueza no es necesaria hacerla con Dios. De hecho, Él nos habla de otra riqueza, muy diferente. Y esa es la enseñanza que hoy traemos en esta parábola. O sea, Él hace dinero, ¿por qué? ¿Por qué hizo dinero? Porque es sagaz, es inteligente, se sabe mover, es hombre de negocios. Hay mucha gente que sabe hacer dinero de la nada. Hay mucha gente que se sabe mover muy fácilmente en el mundo de los negocios. Hay mucha gente que sabe comerse al pez chico, pero así, fácil. Es muy inteligente, pero siempre hablando de riqueza terrenal, ¿sí? Riqueza terrenal. Entonces Jesús dice, no es posible que el hombre malo, que el hombre de este siglo, que el hijo del diablo, que los hijos del diablo sean más sagaces en el trato con sus semejantes. O sea, no es posible que el hombre malo sea tan inteligente, sea tan capaz para moverse, y no lo sean así los hijos, mis hijos, los hijos de la luz. Es decir, hermanos, hay dos tipos de riqueza, la material y la espiritual. De esto está hablando la parábola. Y esto nos está hablando el Señor Jesucristo. Cómo debemos de movernos a través de la riqueza material para ganar lo espiritual, para hacer tesoros en el cielo. Y aquí nos está hablando de un hombre malo que estaba haciendo riquezas para sí, o sea, previendo su futuro. Y es lo que normalmente el hombre hace, prever el mañana, prever el futuro. Pero cuando entramos a las filas de Dios, esto toma otra dimensión tremendamente de 180 grados. Esto toma otro cauce, toma otro rumbo. Y esa es la lección que Jesús nos entrega el día de hoy. La riqueza no puede ser que te atore aquí en la tierra, porque dice, ¿verdad?, que la madre de todos los males es el amor al dinero. Entonces Jesús nos previene y nos dice, la riqueza ha de ser administrada. Primer mensaje, tú eres un administrador, depositario de todos los bienes que yo te doy. Todos recibimos bienes, muchos, pocos, muy grandes, muy cuantiosos. Recibimos herencias, recibimos dinero producto de, no sé, un sorteo, bienes de fortuna. Todos recibimos cosas, todos tenemos. ¿Y qué hacemos para la obra? Porque el punto es ese. Cuando entramos a las filas del Señor, somos hijos de Dios y somos personas encargadas, administradores de la riqueza que Dios nos da para edificación del reino de los cielos. Este es el mensaje importante que porta esta parábola.
Entonces nos está diciendo, no es posible que los malos, que los hijos del diablo sean capaces, sean tan sagaces, sean tan inteligentes para moverse, para hacer fortuna, para prever su futuro, y tú estás previendo tu vida eterna. Y no es posible que no despliegues inteligencia, que no despliegues sabiduría cuando yo te estoy entregando riquezas venidas del cielo. Amén. Y no eres un buen administrador. Recordemos la parábola de los talentos, ¿verdad? Uno le da una moneda, otro le da 5, otro le da 2, a otro le da 5. Uno le devuelve una, la que le entregó, y lo llama siervo malo. Tenemos que producir. Él no está en contra de que produzcamos. Él no está en contra de que hagamos. Él no está en contra de que nos enriquezcamos. Recordemos que los grandes hombres de la humanidad son hombres de Dios. Han sido hombres de Dios. Entonces, Él no está contra de eso, pero nos dice, tú eres administrador de lo que yo te di, de lo que yo te mando, te vuelves administrador y eres parte de los administradores de mi reino. ¿Para qué? ¿Para qué te doy? Para edificar al reino. Ahorita vamos a ver algunos versículos, hermanos, cómo debemos usar sabiamente el dinero. Ahorita vamos a ir a unas citas. Dice, ¿cómo es posible que los hijos de este siglo sean más capaces que los hijos de la luz? Dice en el versículo 9, Jesús habla con cierto sarcasmo aquí. Dice, yo os digo, esto lo dice Jesús, dice, yo os digo, utiliza ciertos sarcasmos porque vean lo que le dice. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Para qué? Para que cuando éstas te falten, te reciban las moradas eternas. Le está diciendo, está bien, gana tus riquezas ilícitas, ahí te es fácil moverte, tú eres muy capaz, eres muy inteligente para moverte en ese plano, perfecto, gánalas, y así tendrás en el infierno un lugar seguro, porque cualquiera de estos te va a recibir. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice 10. Esto, hermanos, es un mensaje, esto es un principio, hermanos, que hoy nos vamos a enterar. Es un principio en el reino de los cielos. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Vamos a explicar. 10 dice, porque el que es fiel, o sea, bueno, recordemos que el carácter de Dios es bueno, santo y justo, y Él nos pide ser santos. Entonces, si algo tenemos que hacer nosotros, es ser buenos, santos y justos. Amén. Entonces dice, el que es fiel, el que es bueno, el que es justo, el que es santo, en lo muy poco. Les quiero hacer una reflexión que pareciera sin importancia, pero quiero que lo entiendan esto muy bien. Dice, el que es fiel, el que es bueno, dice, en lo muy poco, aquí lo muy poco, hermanos, es la riqueza terrenal. Entonces, me está diciendo, por muy grande que sea tu riqueza, por mucho dinero que tengas en el banco, por muchos carros y casas que tú tengas, para mí eso es lo muy poco. Pero dice, si eres fiel en lo poco, también en lo más vas a ser fiel. Es decir, los ojos de Dios están puestos en nosotros, en nuestras reacciones, en nuestras actitudes, en nuestras responsabilidades, en cómo desempeñemos esa administración que Él nos entrega. Los ojos están puestos de Dios en ti, en mí y en cada uno de nosotros. Y dice, si tú eres fiel en lo poco, o sea, si eres fiel, tú tienes un negocio propio, qué bueno, cuídalo y administralo bien. Pero si tú tienes encomiendas como este mayordomo de riqueza que no es tuya, te está diciendo, si tú allí no eres fiel, no eres bueno, no eres justo, dice, tampoco lo vas a hacer en lo más. Es decir, en lo más que es, hermanos. Dice, si eres fiel en lo muy poco, o sea, en la riqueza terrenal, dice, también en lo más vas a ser fiel. Lo más es lo espiritual. Entonces, esto es un principio. Espero que lo entiendan muy bien. Este principio
se mueve en el reino de los cielos. Es una característica que debemos de tener si es que somos cristianos. Entonces dice, si en la riqueza terrenal tú eres fiel, lo vas a hacer en lo más, o sea, también lo vas a hacer en el campo de lo espiritual. Es decir, me está diciendo Dios, vas a ser digno de confianza de mí, porque mis ojos están puestos en ti. Entonces dice, y en que lo muy poco es injusto, o sea, en el que se mueve con injusticia en la riqueza terrenal, como lo fue este mayordomo, dice, también en lo más serás injusto. Imagínense vendiendo, como decía el pastor Ismael, ¿verdad? Imagínense si le fuera entregada su salvación, el perdón, la misericordia, la vendería al mejor postor, la empeñaría cada rato, la dejaría por ahí, por una botella, ¿no? Ahora te voy por ella. Dice 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Es decir, yo no. Si fuiste injusto, si fuiste malo en las riquezas injustas, en lo que obtuviste con maldad, en lo que obtuviste con fraude, en lo que estuviste robando, dice, ¿quién te va a confiar lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Jesús es la verdad, dijo. Entonces, aquí nos está hablando de perdón, nos está hablando de santidad, nos está hablando de gracia, nos está hablando de misericordia. Todas esas cosas, todos esos tesoros nos son depositados a nosotros, forman parte de la riqueza de la gracia. Y todas esas riquezas nos son entregadas, pero nosotros nos damos cuenta, y el punto es ese, que de esas riquezas nosotros somos administradores. Ahora, dice aquí Jesús, se duele. ¿Cómo es posible que el hombre malo se mueva más sagazmente que mis hijos? Es decir, eres administrador de las riquezas de la gracia. Debes aprender a administrarlas. ¿Para qué? Para que hagas tesoros en el cielo. Dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, como lo pasa en esta parábola, dice, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? ¿Quién te lo va a dar? Si el principio, ¿cuál es? Si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo más. Ese es el criterio de Dios. Ese es el criterio con que Dios nos ve, con que Dios nos juzga. Y ese sabemos que no lo podemos mover. Dios nos está diciendo, yo te tengo en la mira y lo que hagas, yo lo estoy juzgando. Es decir, hermanos, las parábolas tienen tintes de juicio. Ojo, no son meros relatos, no son meras historias, son juicios verdaderos venidos del Padre Celestial. Y nos está previniendo, porque ese es el punto. O sea, sé sagaz, sé inteligente, sé prudente, sé sensato, pero en las riquezas, en lo más, o sea, en las riquezas espirituales. Dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a dar lo vuestro? Dice, vean esta sentencia, hermano. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no puede servir a Dios y no puede servir a las riquezas. Es decir, el manejo de la riqueza en esta parábola, nos dice Dios, mírala, pero mírala proyectándola hacia la eternidad. Porque si tú la miras proyectando tu futuro, vas a perder. ¿Quién te va a dar lo tuyo? ¿Quieres salvación? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres perdón de pecados? ¿Quién te lo va a dar? Dios. Dios. Porque no podemos generar eso. Somos incapaces de hacer eso. Entonces dices, ¿quiere lo tuyo? Bueno, te entrego un principio, te entrego una orden. En el reino de los cielos, si eres fiel y justo en lo poco, yo considero que vas a hacer en lo más también. Y dice, ¿verdad? Entra al gozo de tu Señor. Vamos a primera de Timoteo, hermano. Entonces la riqueza tiene que ser mirada, o sea, tiene que ser manejada con sabiduría, con inteligencia, pero mirando hacia la eternidad. O sea, porque hacia allá vamos hacia lo eterno.
¿Sí? Bueno, ahora vamos por favor a Primera de Timoteo. Dios nos enseña, nos da luz, el Espíritu Santo nos da luz de cómo debemos de manejar la riqueza. Y vamos a ver cuán equivocados vivimos nosotros, hermanos. Les recuerdo una cosa, el primer confortado con la palabra es uno mismo, porque no crean que uno hace todo esto. O sea, de pronto cuando de pronto ve uno o entiende las cosas, entiende la enseñanza, verdaderamente se asombra uno y dice uno, dice Pedro, ¿verdad? Dijo, qué dura palabra, ¿quién se va a salvar entonces, Señor? Vamos a ver cómo nos dice Dios que manejemos la riqueza. Vamos a Primera de Timoteo 6, del 17, hermanos. Bueno, primero vamos a ver el 10. Dice que Primera de Timoteo 6, 10. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual nos llena de codicia a muchos, y dice, y nos extravía de la fe, y entonces somos traspasados de muchos dolores. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado en cómo vemos la riqueza, porque aquí nos está diciendo, ¿verdad? Muchos estamos afanados con el mañana, el uniforme, los útiles. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana para darle a los niños? Porque les tengo que dar sus 10 pesos, su torta. ¿Y qué voy a hacer mañana? Y aquí nos dice, ¿verdad? Haz primero tesoro en el cielo. Primero primero busca el reino de su justicia y lo demás será añadido. Pero yo creo que no lo entendemos bien o no lo hacemos, ¿verdad? Ya en la aplicación. Y hoy nos insta nuevamente esta palabra a que recordemos estas cuestiones, ¿verdad? En el reino de los cielos, dice primero, recordaremos lo de la viuda, ¿verdad? Que dice, dame de comer a mí primero. Dice, tienes de comer, dice, ya lo único que tengo es para comer y ya para morir, no, yo y mi hijo, porque ya no tenemos para comer. Y le dice, dame a mí primero. Y jamás padeció de aceite, ¿verdad? Dice, se desviaron de la fe, o sea, se desviaron de las verdades del Evangelio. Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual nos llena de codicia, dice, nos extravía de las verdades del Evangelio, nos extravía de la verdad, nos extravía de la fe, nos extravía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el mal uso del dinero, hermano, nos lleva a codicia y nos desvía hacia el mundo. Ahora, vamos a 6, 17, 19, ahí mismo. Vamos a ver cómo debemos usar esta riqueza. Dios no está contra el dinero. Dios, al contrario, desea que estemos bien. Pero el problema es que no seguimos las reglas, no seguimos los principios, no seguimos las enseñanzas. Nos da miedo, ese es el punto. Nos da miedo. Yo ahorita traigo 500 y se los doy ahorita al pastor, pero yo, ¿con qué me voy a quedar? No me va a alcanzar. Y si mañana no gano nada. Y dice Ricardo, y si mañana no me corren de la chamba, no, mejor no se lo doy. Mejor le doy el de a 10 nada más. Y aquí nos dice que es al revés. Fíjense, vamos a ver. 6, 17 al 19. Dice, a los ricos, recordemos que estamos hablando de dinero, estamos hablando de riqueza. Dice, a los ricos de este siglo manda. O sea, recordemos que en la escritura son órdenes, son mandamientos, no son sugerencias, hermanos. Dice, manda. ¿Quién? El de arriba, el Padre Altísimo. Dice, manda que no seas altivo, en primer lugar. Dice, ni pongas tu esperanza, ¿en qué? En las riquezas. Dice, tache si pones tu esperanza en tu riqueza. Yo tengo ahorita, es lo que decía ella, ¿verdad? Este mayordomo proyectaba su futuro, decía, yo voy a prever con estos hombres que al rato yo tenga otra vez chamba o que me reciban. Y le dice Jesús con ironía, ándale, para que cuando ya te vayas, cuando te mueras, allá en la morada celestial que tú piensas que va a ser el infierno, tengas quien te reciba. Y mira, con las puertas abiertas te van a recibir, te lo aseguro. A los ricos de este siglo manda que no seas altivo, dice, y no pongas tu esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Vean lo que piensa Dios
de las riquezas. Las riquezas, hermanos, nos llevan al mundo, nos llevan a codicia. ¿Por qué? Dice, porque son inciertas. Son inciertas. Dice, sino pon tu esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, o entiendes, sirves a Dios, como decía el último versículo, ¿verdad?, de la parábola que estamos viendo. O sirves a Dios o sirves a la riqueza. Porque la riqueza, hermanos, mal venida, mal usada, incierta, es el diablo. Entonces dice, Él nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Fíjense, para nuestro deleite, para nuestro disfrute, para que las gocemos, para que vivamos, y dice, y vivan en abundancia. Él no quiere que escatimemos, Él no quiere que vivamos privados, hermanos. Él quiere que vivamos muy bien, pero vuelvo a lo mismo, no seguimos las reglas del juego, no seguimos los principios. Yo siempre que encuentro algo así importante, siempre lo he dicho. La verdad es que mi pastor Ismael no me ha dicho nada, pero para mí esto es un principio. O sea, se tiene que hacer, no es de si quieres, se tiene que hacer. Entonces dice, que hagan bien, o sea, ¿con qué? Con las riquezas, que hagan bien, que sean ricos, ¿qué? En buenas obras, o sea, que tu dinero te sirva para buenas obras. Y la mejor obra, hermanos, está aquí, en tu congregación, porque somos tan grandemente bendecidos que cuando oramos lo decimos, pero lo creemos, tenemos un lugar de reunión, tenemos un lugar para alabar a nuestro Dios celestial, tenemos un punto de reunión para gozarnos en el Espíritu Santo, tenemos un punto para agradar a nuestro Dios Padre. Por eso somos altamente bendecidos y somos administradores de esa gracia, de ese regalo, de ese don. Entonces debemos de usarlo con inteligencia. Dice, para que hagan el bien, sean ricos en buenas obras. Dice, dadivosos, generosos. Y eso obviamente lo vamos a demostrar, hermanos. Ahorita lo vamos a ver, principalmente en la obra. Recordemos que Jesús le dice a sus discípulos, me diste de comer. Y los discípulos se sorprenden, le dice, ¿nosotros cuándo? Y le dice, cuando a cualquiera de estos le diste, a mí me diste. Entonces fíjense cómo la riqueza, dice Jesús, yo quiero que la tengas, pero quiero que la uses para mi obra, para tus hermanos, para hacer el bien. ¿A quién? Es que le voy a hacer, como dicen los diputados, dicen los políticos, es que a los pobres de mis hijos hay que darles más. Esos son muy pobres. Y aquí se está hablando de hermanos, de hermandad, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y nos está ordenando aquí, dice, principalmente hace el bien en buenas obras. Nos está hablando precisamente de la hermandad que nosotros guardamos frente a Dios, es decir, como cuerpo de nuestro Señor, como cuerpo, como la iglesia que somos, como cuerpo de Cristo, sabiendo que Él es nuestra cabeza. Entonces dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Bueno, vamos a regresar a la parábola, hermanos. Entonces dice, este hombre fue acusado de disipador, o sea, de defraudador. Aquí el punto, hermanos, que yo quiero resaltar, todos lo decimos, todos lo pensamos, pero yo no sé realmente si lo creemos, porque en la práctica yo creo que todos fallamos. Dice, es un mayordomo, es un administrador, es un trabajador de un amo. Nosotros somos trabajadores del amo. Nosotros somos trabajadores. ¿Quién es el amo? Dios. ¿Somos trabajadores de Él? Sí, claro que sí. Somos siervos de Él. Y dice aquí, Dios, esto lo sabemos, es dueño de todo. Dios es dueño de todo, dice. Aún de lo que tenemos. O sea, aún de lo que ahorita aportamos, Él es dueño. Bueno, Él nos lo da, Él nos los pone en nuestras manos. Es decir, como administradores de la riqueza o de las riquezas que Dios nos da para la obra, debemos de usarla no como si fuera nuestro, sino para la obra del Señor. Hace unos días me aconteció un detalle muy chistoso. Yo tenía muchos trajes, pero de pronto me dejaron de quedar.
Entonces empecé a regalar 2, 3 trajes por aquí, por allá. Y el hijo de Javier, Genaro, no sé cómo, no entiendo eso. En la noche yo no sé, tuve un sueño, no sé qué pasó, y yo tenía nada más 2 trajecitos. Y me dice, dale un traje a este niño. Y yo no entendí por qué. Dije, ¿y él para qué? Sí, lo fui a ver al otro día, le llevaba uno de los trajes, pero dejaba uno verde que me encantaba ese traje. Pero la idea era que yo le regalara ese. Yo no sé por qué. Y así lo entendió mi corazón. Se lo llevé, casi estoy a punto de arrebatárselo, te lo presto, ¿eh? Y él me dice, estaba orando, dice, porque hoy me graduó y no tenía yo traje que ponerme. No sabíamos, Javier, ya ve que no tiene para traer a las niñas porque no tienen ropa. Dice, no sabíamos qué íbamos a hacer. No, pues imagínense lo que sentí. O sea, me dio mucho gusto y algo se me quedó en la cabeza. Me decía, tú estás en abundancia. Y yo no lo entendí en el momento. Y decía, yo tengo 2 trajes. Eso no es abundancia. Pero se me dijo que sí. Amén. Tienes 2 trajes. Estás en abundancia, no tienes ni uno. Bueno. Él, hermanos, es despedido por su responsabilidad. En la Biblia se nos insta, se nos invita, se nos ordena a que tomemos nuestra cruz y lo sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Eso significa, ¿verdad? Toma tu responsabilidad. ¿De qué? Dice que lo que a Él, a los que lo recibimos, Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa es la responsabilidad que nos dice Dios. Toma tu responsabilidad, coge tu cruz y sígueme. ¿Eres hijo mío? ¿Eres mi discípulo? Pues toma tu responsabilidad. Esa figura, hermanos, es tan importante que todo se echa a perder cuando dejamos de ser responsables. Todo, nuestra vida, nuestro camino, nuestro futuro, decimos el destino. Si estamos en manos de Dios sabemos que no existe, pero los del mundo dicen el destino, pues todo está en manos de Dios y todo actúa a nuestro bien cuando lo hacemos con responsabilidad, aún en el mundo, cuanto más cuando estamos en las cosas de Dios. Entonces este personaje se preocupa, dice, ¿qué voy a hacer? Cuando lo que él únicamente sabía hacer era pues ser mayordomo y malo porque era tan irresponsable que lo robaba a su amo. Dice, yo insisto, él aseguraba, él trataba de asegurar su futuro, él trataba de asegurar su porvenir. Entonces este amo, dice, lo alaba, dice, no por tu tranza, sino por la sagacidad con que reacciona, ¿verdad? Con la sagacidad con que reacciona. Aunque Jesús lo llama malo e injusto. Decía yo que sagaz en el griego dice que es obrar con inteligencia, con prudencia y con sensatez. Estas obviamente no son cosas malas, no son cosas del maligno, son virtudes. Pero si las llevamos a esta parábola, pues nos está diciendo, las riquezas materiales que yo te entregue, pues tú eres administrador de ellas. Y yo deseo que las administres en bien de la obra. Son 3 virtudes que el cristiano debe de poseer. Vamos a Mateo 6:19, por favor, hermanos. Mateo 6:19. ¿Qué dice? Dice, Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Es decir, ¿dónde está realmente tu interés? En tu oficina, en tu negocio, ahí está tu corazón, y ahí es donde te vas a vaciar.
Pero hoy la palabra de Dios, hoy esta parábola nos enseña que debemos de poner nuestro interés, nuestro corazón en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque ya formamos parte de las filas de los trabajadores del reino de Dios. Y recordemos que ese reino se está edificando. Amén. Dios te da un peso, hermano. Dios te da un peso. ¿Cuánto va para la obra? ¿Cuánto va para la obra? Hoy vimos a Melquisedec, le entrega el diezmo, ¿verdad? Le entrega el diezmo en seña de ordenanza. Y es lo mismo, si somos administradores de la obra del Señor, ¿cuánto le estamos entregando al Señor? Vamos a Efesios 4:28, por favor. (4:28) Dice el Señor. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. El que hurtaba, dice, pues ya párale, dice, ya no hurte más. Si no trabaja, haz con tus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Amén. Esta es ordenanza. Y recordemos lo que dice Timoteo, ¿verdad? Que haz buenas obras. Haz buenas obras. Dice, no seas altivo, dice, no pongas tu esperanza en la riqueza, dice, sino haz buenas obras y sé dadivoso y generoso. Y estamos hablando principalmente de la obra. Vamos a Romanos 12:13, por favor. Romanos 12:13. ¿Ya lo tienen? Amén. 12:13, dice así la palabra de Dios. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias ni lascivias, y no en contiendas y en envidias. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, compartiendo para las necesidades, hermanos, de los santos. Jesús refiere como riquezas injustas en el relato, ¿verdad? Es decir, no debemos de confiar en ellas porque dijimos que son inciertas. O sea, hoy las tenemos, mañana quién sabe. Provienen de buena fuente, pueden provenir de muy mala fuente. Las riquezas son inciertas. Son engañosas, porque a la hora de morir, hermanos, ¿de qué nos han de servir? Son engañosas porque a la hora de morir, ¿de qué nos van a servir? Vamos a Lucas 12:16, por favor. Vamos a recordar esta historia, hermano, nomás lo vamos a pasar de pasadita. 12:16, ¿ya la tienen, Lucas? También le refirió una parábola diciendo, la heredad, o sea, la riqueza de un hombre rico había producido mucho. Decía yo, ¿verdad? Dios no está en contra de que produzcamos, sino el fin para el que producimos. Entonces dice, y él pensaba dentro de sí otra vez, ¿qué haré? Como pensaba este hombre malo, este mayordomo, este servidor malo. Decía, ¿qué haré? Este hombre también tuvo la misma reflexión. ¿Qué haré? Dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardarme. O sea, ya había producido tanto que decía, no tengo dónde guardar mis frutos. Ah, pero dijo, esto haré, como lo pensó este administrador malo. Dice, derribaré mis graneros y los reedificaré y haré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, o sea, proyectamos, decía yo, a futuro. Prevemos nuestro bienestar, prevemos nuestro futuro, pero en provecho mismo de nosotros. Dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora sí, goza, repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora sí, a disfrutar, a darse la buena vida. Pero Dios le dijo, aquí entra en juego la mano de Dios, otra vez. Dice acá Jesús, ándale,
Gana con riqueza ilícita amigos para que allá te estén esperando en el infierno. Perfecto. Y síguele. Y aquí Dios le dice, pero Dios le dijo: necio, hombre necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién va a ser? Así que es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Quién te dará lo vuestro? Yo, dice Dios. Pero te quiero haciendo riquezas para el cielo. Pero si piensas para ti y haces para ti, ¿quién te va a dar lo tuyo? El hombre malo, ese te va a estar esperando ahí en el infierno. Te va a decir: pásale, vente, ya te estábamos esperando. Está dura esta palabra, ¿verdad? Entonces debemos de pensar que ni lo que traemos nosotros, hermanos, es nuestra, sino el punto es aquí que hay que apoyar la obra y ayudar al que lo necesite. Ya vamos a terminar, vamos a Lucas 12, 17 al 21. Ya, perdí, ya lo vemos, perdón. Vamos a Marcos 10, 28 a 30, por favor. Marcos 10, 28, 30. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Así dice la palabra de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le respondió y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio. Dice, no hay quien haya hecho esto, dice, que no reciba el 100, o sea, 100 veces más ahora, pero dice, en este tiempo, hermanos. Y recordemos que la palabra es fiel. ¿Qué significa fiel? Que se cumple. Dice, no hay quien haya hecho esto, quien no reciba más, o sea, 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero de la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es decir, debemos usar sagaz, inteligentemente y prudentemente lo que Dios nos da, lo que Dios nos encomienda. Vamos, para terminar, hermanos, a Mateo 25, 34 al 46. Mateo 25. Con esto terminamos. ¿Me dan un amén cuando lo tengan? Amén. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vean esto, a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para los otros desde la fundación del mundo. Entren al gozo del Señor, entren al reino que está preparado para ustedes. Dice, ¿por qué? Porque yo tuve hambre y me diste de comer, porque yo tuve sed y me diste de beber, porque yo siendo forastero me recogiste, porque yo estando desnudo me cubriste, porque yo estando enfermo me visitaste, y yo estando encarcelado me veniste a mí. Entonces los justos, o sea, hijos de Dios, creyentes, le respondieron diciéndole: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? Ellos preguntan para sí, interrogantes, ¿verdad? Dice, ¿cuándo hicimos eso, Señor? Y le dice, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y vean lo que le dice el rey. Y respondiendo el rey les dirá: tiempo futuro. Tiempo futuro. Entren al reino que está preparado para ustedes. Y les va a decir: de cierto te digo que en cuanto lo hiciste con cualquiera de mis hermanos, más pequeños, a mí me lo hiciste. Otro principio que impera en el reino de los cielos. Lo que le des a tu hermano, allá arriba te va a ser recompensado. Estás haciendo tesoros en el cielo. Estás haciendo tesoros para sí, para vida eterna. Y esos Dios sí te los toma en cuenta.
41. Entonces dirá también a los de la izquierda, ya les dijo a los de la derecha, ahora les habla a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre. Vean nuevamente el recorrido: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Porque dice, ¿verdad? Tú ves, pero te haces como que no ves. Prefieres voltearte, ignorar y pareció que no vi. ¿Cuándo te vi forastero? ¿Cuándo te vi desnudo? Entonces Él les va a responder diciendo: de cierto te digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lucas 16:10, hermanos, acusa a nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a la parábola 16:10. Aquí nos acusa Dios. ¿A qué? A la fidelidad. Nos dice, ¿verdad?, que el que sea justo en lo poco, que es la riqueza terrenal, va a ser justo en lo más, en la riqueza espiritual. Dice, el que es fiel en lo poco, también lo va a hacer en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, o sea, en las riquezas terrenales, también lo va a hacer en lo más. Es decir, vas a ser injusto en las cuestiones espirituales. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, esto lo dice el Señor, ¿quién te va a confiar lo verdadero? ¿Quién te va a confiar el perdón? ¿Quién te va a confiar la vida eterna? ¿Quién te va a confiar las riquezas de la gracia? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a dar lo tuyo? ¿Quién te va a dar lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios ni a las riquezas. Y termina esta parábola, ¿verdad?, con una tremenda expectación de juicio, ¿verdad? Dice, a los que se ríen, dice, vosotros sois los que os justifican a vosotros mismos delante de los hombres, o sea, entre ustedes se alaban, dice. Pero Dios conoce tu corazón, porque lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios, dice, es abominación. Entonces decíamos, lo muy poco significa las cosas de este mundo. Lo más son las cosas espirituales. Vamos a ver un detallito nada más. Vamos a Mateo 25:21, hermanos, por favor. ¿Ya lo tienen? Amén. Y si su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, dice que sobre mucho te pondré, entra en el gozo del reino que Dios tiene preparado para ti y goza de tu Señor. Amén. Así, hermanos, tenemos hoy esta enseñanza. Las riquezas, no sé si lo entendieron, se percataron, espero en Dios que sí. La riqueza, yo creo que tenemos un entendimiento muy entenebrecido de lo que es esta. La riqueza, hermanos, acusa, ¿verdad?, la misma parábola. ¿De qué te va a servir cuando te mueras? ¿De qué te va a servir como al hombre necio? Dice, sí, ya produjiste mucho, pero obviamente este hombre no produjo para la obra. Eso es obvio, por eso Dios acusa fidelidad, dice, tienes que ser justo en lo poco, porque yo te tengo en la mira. Y este principio va a imperar para que tú tengas posibilidades de ir a la vida eterna conmigo, para que entres al gozo de tu Señor, para que entres a ese reino que está preparado para ti. Entonces, Dios acusa fidelidad y Dios nos pide destreza, inteligencia, sagacidad, capacidad, cosas que sí tenemos porque Dios nos las da. Y dice, no es posible que los del mundo sean más capaces que tú, que te dices cristiano. No es posible que él sea más inteligente para hacer, para producir, que tú, que eres cristiano.
Y este hombre necio dice, ¿qué haré? Porque ya producí mucho, ¿sí? Pero produjiste para ti. Pero esa riqueza es temporal, es vana, no te va a servir para nada. Porque hoy, dice, hoy vas a morir. ¿Qué sucedería, hermanos, si hoy nos dijera Dios eso? Entonces comprenderíamos muchas cosas. Pensaríamos, he dejado de ayudar a mi hermano, he dejado de ayudar a la congregación, he dejado de comprometerme, he dejado de ser un hijo tuyo, Señor. Ojalá, ¿verdad? Llegue a nuestro corazón. Perdóname, Señor. Y no hagamos, dice Adán, ¿dónde estás tú? No porque no supiera dónde estuviera, sino le está diciendo, estás en pecado. Y él esperaba perdón, ¿verdad? Porque le pidiera perdón. Pero él se fue y se escondió de Dios. Entonces, no caigamos en esos extremos, hermanos. La palabra es muy clara, de verdad, como quisiera uno, ¿verdad? Que se comprendiera debidamente la palabra. Es muy dura, muy difícil, ¿sí? Pero por lo mismo es porque nos lleva al cielo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Santo de los cielos, te damos las gracias, Padre bendito, por esta palabra que hoy nos has dado. Tú siempre tienes a cuenta nuestra vida, Señor, y la enseñanza que tú has de proveer para nuestra alma, para nuestro espíritu, para que seamos unos dignos hijos tuyos, Señor, y aprendamos a ser inteligentes con la riqueza que tú depositas en nosotros. No es nuestra, somos meros administradores de esa riqueza que tú depositas en nosotros. Primero la material, para después darnos la espiritual. Danos, bendito Padre, este entendimiento, esta apertura de corazón, Señor, para que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y siendo viva y eficaz, bendito Padre, nos lleve a obra y nos comprometamos más con nuestra iglesia, Señor, que necesitan tantas cosas. Que seamos más entregados, que seamos más dadivosos, que seamos más espléndidos, Señor, más generosos, como tu ordenanza así lo especifica, tanto con el hermano, como con la obra, como con tu cuerpo, como con tu iglesia. Bendito Padre, gracias, Señor, y tú siendo, Señor, a través de tu Espíritu haciendo la obra, haz que esta palabra, Señor, penetre en los corazones y en las mentes de mis hermanos. Gracias te doy, bendito Padre de los cielos, porque si alguien primero confrontas es a mí mismo, Señor. Gracias, Padre de los cielos, por tanta bondad, por tanta misericordia. En el nombre de mi Señor Jesucristo.